Como seres humanos, nosotros miramos el mundo a través de filtros que impactan nuestra vida. Es decir, lo que tú conoces, lo que tú ves por la televisión, a través de los videos, lo que tú lees, o incluso lo que tú experimentas en tu vida, todo eso forma no solamente a una persona que eres tú, sino que al mismo tiempo hace que tú interpretes lo que el mundo es. Esto es cosmovisión. La cosmovisión es básicamente la manera de ver y de interpretar el mundo. Pero para que el ser humano pueda tener una correcta interpretación del mundo, tenemos que tener una educación basada únicamente ¿dónde? En la escritura. Esta es la lección número 4 de la escuela sabática. El título es Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Y aquí empezamos. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos sean nuevamente aquí al canal de YouTube. Es una alegría siempre poder estar contigo, interactuar a través de esta plataforma y juntos aprender más de la palabra de Dios. Ya sabes que podemos comunicarnos a través de las redes sociales y también estás invitado, como cada semana, si es que aún no lo has hecho, a poder unirte a nuestra comunidad aquí en YouTube. Simplemente dale allí en suscribir. Activa la campanita para que cada semana pueda llegarte la notificación de que estamos subiendo un nuevo video. ¿Está bien? La lección para esta semana tiene como objetivo principal entender que hay una gran necesidad, y es la necesidad de enseñar una educación basada únicamente en la palabra de Dios. Para esto tenemos que entender y ver a Dios como un Dios creador, pero también tenemos que ver a Dios como un Dios redentor. La pregunta de esta semana, que quiero que tú respondas allí en los comentarios, será la siguiente. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Pregunta sencilla, parece que sí, ¿verdad? Me gustaría saber tu respuesta. Voy a volverte a repetir la pregunta. La pregunta es, ¿por qué debemos adorar a Dios? Me gustaría saber qué piensas y cuál es tu respuesta frente a eso. Vamos entonces a iniciar con nuestro desarrollo de la lección día por día. El día domingo de la lección lleva por título Los ojos de Jehová. Aquí tenemos que entender varias cuestiones importantes. Y es que Dios mira el mundo de una perspectiva que a veces el ser humano la mira muy diferente. Es por eso que existen diferentes iglesias, diferentes creencias, diferentes religiones, diferentes ideas políticas, incluso diferentes filosofías de vida. Tan solo porque a veces el ser humano no logra ver el mundo como Dios lo ve. Y ahí está el gran problema. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos del universo, ¿no? O creemos de que el ser humano simplemente llegó a existir de la nada, o que simplemente somos evolución, o creemos que hubo un diseñador de todo esto, alguien que creó el universo, alguien que creó el mundo, alguien que creó nuestro planeta Tierra y alguien que nos creó incluso a nosotros. La decisión de creer o de no creer va a depender de ti. Pero esa decisión va a ser una consecuencia de lo que hay en tu mente y de la educación que tú hayas recibido. Porque si tú creces en un hogar o con ideas o con conocimiento acerca de que el mundo fue creado de la nada o por una simple explosión, va a ser muy difícil que tú creas que hay un diseñador detrás de todo esto. Pero si tú creces en un hogar cristiano, independiente de la religión que sea, pero creces en un hogar cristiano donde sabemos y entendemos que el fundamento va a ser la Biblia, no tendrás ningún problema en creer que el diseñador de ese universo y el diseñador de tu vida es justamente nuestro Padre Dios. Es importante entender esto porque existe en el mundo maldad, hay en el mundo necedad, pero al mismo tiempo tenemos que aprender a ver este mundo con los ojos de Jehová. Acá hay algo que tenemos que también comprender. La lección del día domingo nos habla y nos hace la siguiente pregunta. ¿De qué clase es Dios? Y cuando nosotros vemos la creación del universo, vemos a un Dios personal, a un Dios que se acerca, que toma barro y que comienza a formar al hombre. A ese se le conoce como un Dios inmanente, un Dios que está cerca de su creación. Tenemos a un Dios que todo le obedece. Que cuando Él dijo
sea la luz, fue la luz. Que cuando Él dijo, sean las aves para el cielo y sean los peces para el mar, las aves fueron al cielo y los peces fueron al mar. Porque es un Dios que todo lo obedece. Pero al mismo tiempo, como tenemos un Dios inmanente y un Dios que todo lo obedece, también tenemos un Dios trascendente. Un Dios que no se limita a nuestro espacio, un Dios que no se limita a nuestro tiempo, sino que va más allá, quizá en una esfera que nosotros hoy no estamos, pero sí es un Dios que puede estar allá en la patria celestial, pero al mismo tiempo es un Dios que está cerca de ti y de mí. Yo te pregunto, ¿acaso no es un Dios maravilloso el que nosotros tenemos? Pero mira lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Salmos capítulo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Lo primero que podemos resaltar de este versículo es que aquel que dice que no existe Dios es una persona necia, una persona que realmente no quiere comprender que detrás de todo esto hay un gran diseñador. Pero déjame decirte algo. Si bien es cierto, existen los ateos, aquellos que no creen en Dios, yo estoy seguro que hoy en día existe mucha gente que fue cristiana en su tiempo, pero que ahora te van a decir que son ateos. ¿Y sabes por qué? Por una simple razón. Porque ellos en realidad en el fondo de su corazón creen en Dios. El problema es que quizá en un momento de su vida cuando ellos necesitaron de la ayuda de Dios o necesitaron algo específico o una respuesta específica. Y tú sabes que Dios a veces actúa de formas diferentes, a veces Dios actúa de formas que no esperamos y no siempre va a responder como nosotros queremos. Cuando el cristiano a veces no entiende eso y simplemente ve algo como algo negativo cuando Dios no hace caso al pedido de uno, muchas veces la gente se resiente. Muchas veces esa gente se queja de Dios y por ende termina diciendo, no existe Dios. Porque si Dios existiera, me hubiera escuchado. Porque si Dios existiera, Dios habría hecho caso a lo que yo le pedí. Pero como Él no me hizo caso, Él no existe. Esa es la realidad hoy de muchas personas. Dicen no creer en Dios, pero yo estoy seguro que en el fondo de su corazón aún saben que Dios es real, que Dios existe. Por eso es necesario aprender a ver la vida cristiana no desde una perspectiva personal, porque nos vuelve necios. Tenemos que aprender a ver la vida cristiana desde los ojos de Jehová. Y ahora tú dirás, pero Jehová no está aquí. ¿Cómo puedo ver a través de los ojos de Jehová? Bueno, se mira a través de los ojos de Jehová en su palabra. Porque esto es palabra de Jehová, esto es palabra de Dios. Si tú quieres aprender a ver la vida de una forma diferente, o más que diferente, si tú quieres aprender a ver la vida de una forma correcta, tienes que conocer a tu Creador. Y tu Creador está aquí, en la Santa Biblia. Pero, si no leemos la Santa Biblia, ¿cómo nosotros podemos entonces creer que Él existe? Y mucho menos cómo podemos entender la vida cuando el que la dirige es justamente nuestro Dios. El día lunes de la lección lleva por título La pregunta de Leibniz. Bueno, tenemos que entender algo. Bueno, la lección nos deja claro quién era este personaje. Era un pensador, era un escritor alemán que tuvo una pregunta muy interesante realmente. Y la pregunta es, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Interesante. Lo cierto es que cuando uno va a la Biblia, mira, la palabra de Dios, sí te va a dar evidencias de que hay un Dios real, la palabra de Dios te va a dar evidencias de que Dios existe, pero no es el propósito de la Biblia que tú entiendas o que busques dónde hay pasajes que hablan de la existencia de Dios. Cuando Moisés escribe el Génesis, Moisés escribe en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Moisés no se toma un tiempo para colocar fundamentos de la existencia de Dios. Porque en realidad el que va a la palabra de Dios tiene que ir con la certeza y la convicción de que Dios existe. Y como Dios existe, Moisés no toma tiempo ya
para explicar la existencia de Dios, aunque lo hay. Hay muchos textos donde va a hablar de eso. Pero cuando Moisés dice en el principio creó Dios, es porque, oye, si tú vas a la palabra de Dios, pues anda seguro de que Él existe. Anda confiado de que lo que tú tienes a tu alrededor es creación de Dios. De que tú mismo eres creación de Dios. ¿Me dejo entender? Ahora, vamos a ir a algunos versículos para entender ciertas cuestiones acerca de la existencia de Dios. Como vuelvo a repetir, ya la Biblia te deja por sentado de que hay un Dios que existe. Pero hay una doctrina que tenemos que entender y es la doctrina de la creación. Cuán importante, y esto lo vamos a ver me parece en el día martes también, pero es muy importante entender que hay una doctrina y es la doctrina de la creación, fundamento de muchas otras doctrinas que tenemos. ¿Qué sería de nosotros, queridos amigos? Ponte a pensar por un momento. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos el Génesis? No tendríamos quizá una base para decir que la creación fue en días literales, en 6 días literales. No tendríamos una base para decir que el sábado es el día del Señor. No tendríamos una base para hablar de que el matrimonio fue el plan original de Dios. No podríamos hablar tampoco de animales puros y animales impuros, ya que lo tenemos ahí en el relato del arca de Noé, cuando Dios le dice a Noé que llame a ciertos animales puros y a otros animales que no eran puros. ¿Te das cuenta cuánto perdería hoy en día el cristiano si no tuviera el Génesis? Bueno, es que el Génesis es la apertura para hablar de un Dios. Y el Génesis nos muestra justamente a un Dios que es un Dios creador. Ahora, tenemos que aprender a ver a Cristo o a Dios, como quieras llamarlo. Tenemos que aprender a ver a Dios no solamente como tu Salvador, no solamente como un Dios que es justo, un Dios que es bueno y un Dios que es misericordioso. De hecho, tenemos que aprenderlo a ver como un Dios creador. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. Cuando uno revisa, por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículo 8, nos dice lo siguiente: acuérdate del sábado para santificarlo. Y el versículo 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿A qué Dios te está presentando aquí Moisés? ¿No es acaso el Dios del Génesis? ¿Acaso aquí Moisés no te está presentando al Dios creador? Claro que sí, porque tenemos que aprender a ver a Dios como un Dios creador. Y así como Génesis empieza hablando del Dios creador, Apocalipsis termina hablando del Dios creador. Cuando uno lee Apocalipsis 14, yo quiero invitarte a que vayas a tu Biblia. Apocalipsis 14, versículo número 7, dice lo siguiente. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, que dice, ha llegado. Y adorad, interesante, adorad, rinde adoración, rinde reverencia, rinde respeto. ¿Pero a quién? Tú me vas a decir a Dios, claro, a Dios. ¿Pero qué Dios? El texto dice: a aquel que hizo ¿qué? El cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo te pregunto, ¿Juan pudo escribir aquí: adora al Dios que murió por ti en la cruz? ¿Adora a ese Dios que vendrá por segunda vez? ¿Pudo Juan haber dicho esto? Claro que sí. Pero ¿sabes por qué no lo hizo? Porque Juan comprendió que en estos tiempos habría mucha gente que va a dudar de la existencia de Dios y que dudaría que este universo fue creado por una mano diseñadora y que es más fácil para algunos pensar que esto simplemente es resultado de explosión o que simplemente nosotros somos parte de una descendencia o de una evolución. Mira, lo que tanto Moisés como Juan a través de toda la Biblia nos quiere dejar claro es que tenemos que adorar al Dios creador, a ese Dios que hizo el universo en 6 días y que en el 7º día descansó. Tenemos que aprender a adorar a un Dios creador, a un Dios que está desde el principio y que va a estar sin lugar a dudas hasta el final de la historia humana. El día martes de la lección lleva por título la cosmovisión bíblica. Y esto es justamente lo que queríamos mencionar a un inicio. ¿Qué es cosmovisión? Bueno, cosmovisión es básicamente la forma en la que uno interpreta el mundo. Ahora, yo interpreto el mundo de una forma porque tengo en mi mente
conocimientos, fundamentos, experiencias que he construido a lo largo de mi vida. El tema es que cuando yo busco conocimiento que a veces no necesariamente es el correcto y no mido las consecuencias, yo comienzo a tener una perspectiva equivocada de lo que es el mundo. Por eso hoy en día existen muchas personas que fueron cristianas en su tiempo, pero que quizá por empezar a tener experiencias un poco extrañas o comenzar a leer quizá libros, series, sagas que no tienen nada bíblico, comienzan ellos a crear en su mente una imagen del mundo que no es real. Por eso tenemos que entender que la educación debe tener como fundamento la palabra de Dios. Porque cuando yo leo la Biblia, entiendo la Biblia y me lleno de la Biblia, me lleno de conocimiento bíblico, yo voy a entender con claridad cuál es la perspectiva bíblica del mundo. Ahora yo pregunto, ¿qué es mejor? ¿Basar mi vida en una perspectiva que la Biblia enseña? ¿O basar mi vida en una perspectiva de ideales, de experiencias que he tenido, de libros raros por ahí que he leído? ¿Qué es mejor? Obviamente que es mejor basar mi vida en la palabra de Dios. Ahora, con esto no estoy diciendo que no hay que leer cosas que no sean bíblicas. Claro que es necesario. Y muchos jóvenes en la universidad lo van a hacer. Pero el problema es que cuando el cristiano no está bien cimentado en la fe y no tiene la palabra de Dios como una convicción clara en su mente, puede caer fácilmente frente a lo que el mundo te presenta. Y eso es lo que justamente la lección en el día martes nos quiere enseñar. Que para los adventistas del séptimo día, la Biblia continúa y va a continuar, queridos hermanos, siendo el libro de texto fundamental de nuestra fe. ¿Y sabes por qué va a continuar siéndolo? Porque este libro maravilloso no es más que otra cosa que la palabra de Dios. Es la boca de Dios escrita. Vamos a ver, por ejemplo, lo que nos dice justamente Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por eso existe tanta idea errónea en este mundo. Porque hay maldad. Porque la lucha que tú y yo tenemos por creer lo correcto y vivir lo que es correcto, esa lucha es una lucha que tenemos contra el diablo mismo, contra los ángeles del diablo. Por eso a veces no es fácil, amigo. A veces es más fácil confiar en tus propias fuerzas o crear tus propios ideales a que confiar en la voluntad del Señor. Yo sé que a veces hemos pecado en hacer más nuestra voluntad y dejar de lado la voluntad de Dios. Es que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino es contra las regiones de tinieblas. Tenemos que hoy más que nunca ser cristianos con una cosmovisión, con un pensamiento basado únicamente en la palabra de Dios. El día miércoles de la lección lleva por título Adorad al Redentor. Claro, tenemos a un Dios creador, lo hemos dicho en las partes anteriores del video, pero no es suficiente. ¿Y sabes por qué no es suficiente? Porque si bien es cierto, Dios creó el mundo en 6 días y en el séptimo día descansó, y si bien es cierto, creó esta maravilla de universo, tenemos que también reconocer que somos una humanidad caída, una humanidad en pecado, una humanidad que es más fácil hacer lo malo que lo bueno, una humanidad que estaba condenada al fracaso, a la perdición y a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero allí aparece la figura de Dios creador, ahora como Dios redentor. ¿Qué significa eso? Que Cristo creó el universo, que el ser humano se alejó, pero que Dios vino a este mundo para darnos la libertad del pecado. ¿Y cómo lo hizo? A través de su muerte, de su resurrección, y terminará esta maravillosa obra cuando Él venga por segunda vez. ¿Acaso no es fabuloso, hermanos? ¿No es maravilloso que dentro de nuestra cosmovisión, que dentro de nuestra forma de interpretar o de ver el mundo, no solamente tengamos en nuestra mente la imagen de un Dios creador, sino que al mismo tiempo tengamos la imagen de un Dios redentor? ¿No es maravilloso? Claro que sí. Es interesante cómo Juan, y yo te voy a invitar a que vayas a Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante,
cómo el libro de Juan presenta a Jesús. Dice el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús. Lo que el texto me dice es que Jesús estaba ¿dónde? En el principio. Ahora yo te pregunto, ¿qué hizo Dios en el principio? Creó. Porque aquí Juan presenta, al igual que Moisés en Génesis 1, Juan presenta en el capítulo 1 también a un Dios creador. En el versículo número 3 en adelante dice lo siguiente: todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Maravilloso. Y el texto dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahora yo te pregunto, ¿para qué vino Cristo a este mundo? Para buscar y para salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Yo te pregunto, ¿quién se perdió? Tú y yo. Lo que Cristo viene a hacer es una obra redentora. Por eso tenemos que aprender a mirar a Dios como un Dios redentor y como un Dios creador. Pero esta obra redentora, esta obra que se ideó como el plan de la salvación, no acaba en este momento. Va a tener su culmino o su culminación cuando Él venga por segunda vez. Por eso, hermanos, que nuestras predicaciones, que nuestros sermones, que nuestro testimonio a los demás esté basada en el Cristo crucificado, en el Cristo resucitado y en el Cristo pronto a venir. Cuando uno ve a Cristo como uno que fue crucificado, no hay más en tu vida que adorar a Dios. Cuando ves ese Cristo resucitado, te da la esperanza de que un día verás a tus familiares que también murieron creyendo en Él. Cuando ves a ese Jesús que viene por segunda vez, tienes la certeza en tu corazón que todo este mal va a terminar. Ahora, luego de que entendiste esto, yo te pregunto una vez más, ¿por qué adoras a Dios? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que hay motivos y cientos o miles para adorar a Dios? Pues bueno, que en tu cosmovisión de ahora en adelante esté un Cristo creador y un Cristo redentor. El día jueves de la lección lleva por título La ley de Dios. Y es que ese Dios creador y ese Dios redentor nos dejó una ley moral, un código moral para aprender a vivir. Lo decíamos la semana pasada, cuando hemos hablado de la ley, lo hemos dicho el día sábado en el estudio de la escuela sabática. La ley, aunque no cumple la función de salvarnos, sí cumple la función de hacernos ver nuestro pecado y al mismo tiempo de guiarnos a Cristo Jesús, ¿verdad? Y es que la ley, queridos hermanos, es un cerco de protección. Muchos ven a la ley como si fuera una barrera de esclavitud, como que si estuvieras en una cárcel y no puedas salir por culpa de la ley, que no te deja experimentar ciertas cosas. Cuando en realidad la ley es como aquella baranda, le decimos aquí en el país, la baranda que está en aquella curva de la autopista, que te dice, mira, no es por acá. Si tú pasas de la baranda, hay un abismo. Así es la ley, porque la ley es sinónimo de protección. Y cuando uno entiende que la ley es eso, va a querer aprender a vivir amando la ley. Porque cuando el cristiano ama la ley, ama a Dios, porque la ley es el carácter de Dios. Y cuando uno aprende a amar a Dios, aprende también a amar a su prójimo. Y no hay forma de amar a alguien más si es que en primer lugar yo no me lleno cada día de la fuente de amor que es nuestro Padre Celestial. ¿Te das cuenta? Por eso es importante que el Evangelio esté junto. Y es que no, en realidad no está separado, pero mucha gente separa el Evangelio de la ley, cuando en realidad tanto la ley como el Evangelio van de la mano. La ley es amor, el Evangelio nos muestra un Dios de amor. Y tenemos que enseñar y mostrar al mundo que hay un Dios perdonador, que hay un Dios salvador, que hay un Dios que quiere realmente darnos vida y quiere darnos vida en abundancia. Por eso, amigos, tú quieres saber qué es correcto ante los ojos de Dios. ¿Te gustaría ser un cristiano? ¿Te gustaría ser una cristiana que viva bajo la voluntad de Dios? Mira a Jesús.
Porque el mejor ejemplo de alguien que vivió obedeciendo la ley fue Cristo Jesús. Y cuando tú miras a Cristo Jesús, no lo vas a ver a un Jesús que obedece la ley por temor o por miedo. No vas a ver a un Jesús que obedece los mandamientos por una mera obligación. Claro que no. Tú vas a ver a un Jesús que se conecta con su Padre cada día, que se llena del Padre cada día. Y como resultado del amor al Padre, Él obedece la ley de forma natural. Eso es lo que el cristiano hoy en día debe buscar. Dejar de guardar la ley, dejar de vivir la vida cristiana solamente por una obligación, o solamente porque hay que obedecer, o por miedo que Dios te castigue si no obedeces. Y dejar eso y aprender a guardar la ley, a vivir la ley, a obedecer la ley como un resultado natural de que tú adoras a ese Dios creador y que adoras a ese Dios redentor. Sabes, mi querido amigo, mi querida amiga, Dios te creó y lo hizo con amor. Tú tienes un valor incalculable en este mundo. Quizá hoy estás sufriendo. Quizá hoy no entiendes muchas cosas que el Señor hace. Pero déjame decirte que ese Dios que te creó, ese mismo Dios te salvó. Para que a pesar del sufrimiento que tú vivas, que tengas en este mundo, puedas un día disfrutar por la eternidad de la patria celestial y de la nueva tierra, donde en aquel lugar ya no habrá más muerte, no habrá dolor y ya no habrá tristeza ni llanto. ¿Te gustaría vivir en ese mundo? ¿Te gustaría disfrutar de la belleza del universo que Dios va a recrear? ¿Te gustaría esperar a Cristo por segunda vez y vivir con Él para siempre? Pues bueno, Apocalipsis 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Sabes quiénes van al cielo? Al cielo van los que perseveran. Al cielo van los que no se rinden. Al cielo van los que en su cosmovisión tienen a un Dios creador y tienen a un Dios redentor. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.